Dios les bendiga. Bienvenidos a esta materia, sociología. Vamos a estar presentando pantalla. Me dicen si se ve. Sí, Muy bien, excelente. Antes de todo, yo he tenido la oportunidad de darle clase a ustedes. No sé si fue a este grupo, había un grupo que yo fui sustituto en una ocasión. No sé si fue a este. con nosotros primera vez. Ok, bien. Entonces tengo que presentarme. Vamos a empezar. Antes de todo, a presentarnos, yo voy a hablar un poquito de mí, entonces después yo le voy a dar la oportunidad a ustedes para que con su nombre, pueden ser su nombre, eh, si tienen otros estudios, ¿verdad? Si es licenciado en otra área y si ejerce un ministerio, y también a qué ciudad pertenece. ¿Entendió? Correcto. Sí, para tratar de romper el hielo un poquito y conocernos mejor. Bien, respondo el nombre de Jordan Alburquerque, casado, primero que todo, para no tener problemas con mi esposa. Primero hay que decir que somos casados. Es el mayor distintivo, felizmente casado. Soy licenciado en contabilidad, licenciado en teología y ya a punto de terminar la maestría en cultura hebrea. Licenciado en teología por la UMPI, maestría en cultura hebrea por la UMPI. He realizado algunos cursos y diplomados, rabinismo y exégesis judía, apologética, ciencias bíblicas. Aparte de eso, también soy pastor juvenil y obrero del Concilio de Asambleas de Dios, presbítero de jóvenes o director presbiterial de jóvenes en San Pedro. Somos de San Pedro. Aparte de eso, como dije, obrero del concilio. También he ejercido como maestro por más de 8 años, maestro de escuela bíblica. Aparte de eso, también en la directiva regional de educación del concilio a nivel juvenil, maestro de griego y hebreo en diferentes universidades, maestro de licenciatura, perdón, de licenciatura también, maestro en institutos bíblicos. Aparte de eso también tenemos un grupo de estudios que se llama Polos, pero no voy a detallar sobre eso, pero es para que sea conocimiento de ustedes. Esas son algunas de las cosas que hoy en día nos dedicamos en el área que tiene que ver con teología e iglesia. Continuamos con ustedes. Recuerden su nombre, si han cruzado por alguna otra carrera, si ejercen algún ministerio y su ciudad. Saili, Dios le bendiga. amén, amén. Bueno, mi nombre, como ya lo he mencionado, mi nombre es Saily de Disla, casada, con niños y nietos. La gloria sea de Dios. Ahora mismo estoy ejerciendo el ministerio de líder en mi iglesia. Soy de la ciudad de Santo Domingo, vengo de Barcelona, recientemente estoy viviendo aquí. Y estamos trabajando para el reino y para mí es más que un privilegio estar cogiendo esta clase con ustedes. Bien, Sandri,
Sandri, José Luis, Sí. José Luis Cabrera, licenciado en Educación, mención matemática. Vivimos en San José de Ocoa y somos evangelistas por la gracia de Dios. Estamos aquí haciendo la licenciatura para seguir preparándonos para el ministerio y ya pensando en una maestría para el próximo año, si Dios así le permite, nos permite. muy Sí, bien, profesor, un placer tenerlo por aquí con nosotros. bien, gracias igual. Anderson, Sí, Sí. sí, bendiciones. Anderson Tejeda, también de San José de Ocoa. Eh, Somos parte del Ministerio de Liderazgo de la Iglesia, Asamblea de Dios, San José de Ocoa, buscando expandir el conocimiento aquí en esta materia, estudiante de informática. Y bueno, con la gloria de Dios estamos aquí para seguir expandiéndonos y crecer en el reino de Cristo. Muy bien. Sandri, ¿está por ahí? Ok, Sandri Vilorio, casada, estudia comunicación, pastora, vive en Pensilvania y va a estar como bien, bien, no hay ningún inconveniente. Entonces, querido, Profe, ¿sí? nuestra compañera, ella siempre toma las clases así, Sí, no hay problema, por el trabajo. no hay problema, entiendo perfectamente. Bien, entonces ya me presenté y es un placer poder estar entre ustedes. Aquí, como mencionaron al principio, yo soy un facilitador, facilitador. Y siempre digo esto en la primera clase, en cualquier lugar, y si tengo que dar una conferencia, siempre digo esto. Yo necesito de su ayuda para poder enseñar, porque sin estudiantes no hay maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases no me gusta darlas estilo monólogo, donde yo hablo todo, absolutamente todo, y ustedes escuchan, y al final una exposición. No. Si usted quiere interrumpir, interrumpa. Usted levanta su mano, aquí hay unos mecanismos que usted puede levantar la mano. Si usted quiere opinar algo, opine. Si quiere preguntar, también. Si usted quiere disentir, si usted quiere decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, por esto y por aquello, excelente. No vengo aquí a imponer lo que he aprendido, sino a compartirlo. Que si usted tenía una idea, o sea, dos ideas de un tema, usted se vaya con la tercera y no es que usted deje las dos, sino que se vaya con la tercera y escoja la que más usted entiende que sea lógica. Entonces ustedes me ayudan con las plantillas, opinando si hay alguna pregunta, porque soy de los que creo que mientras más se participa, más posibilidades hay de aprender. También que hay unas notas que son de participación que usted no puede dejarla. Usted tiene que hablar, preguntar. Mientras más, escuchen este código, mientras más ustedes participan, más el maestro se aprende su nombre y cuando esté colocando la nota, más sencillo será colocarle su nota porque ya usted tiene ese nombre ahí pendiente. Tengo una ocasión, cogí clase con un maestro y yo molestaba tanto que él se aprendió mi nombre, nos hicimos amigos y al final he terminado sustituyéndolo en muchas cosas que él necesita, me recomienda, pero eso fue porque yo hablaba mucho en clase, vivía cuestionando, preguntando, en el marco de respeto, por supuesto, y él entonces se encariñó, nunca nos hemos visto en persona hasta la fecha, y él se encariñó y ha confiado y ha apoyado y nos ha delegado enseñar en muchos escenarios.
Y eso yo sé que da resultado porque lo he vivido. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Adelante, José Luis. ¿El Alburquerque es de los que tienen dinero o de los pobres? Bueno, el Alburquerque es de lo que entren todo, por favor. Los que tienen más de 20 años aquí, más de 25 años, saben de lo que hablo. El de entren todo, por favor. ¿Te recuerda? Claro. Ah, Amén, amén. No, sí, yo soy de eso. entren, entren todos, pero la otra palabra no la decimos. Entren todos, por favor. Exacto, sí, somos de familia, de entren todos, por favor. No lo vamos a mencionar aquí porque no nos paga promo, ¿verdad? Sí, ellos son muy adinerados, yo no porque solamente tengo el apellido, pero no tengo mucho así contacto con, solamente tengo el apellido. Pero bien, nada, como vieron, si ustedes me preguntan cualquier cosa, estamos a la disposición de responder. Bien, entonces vamos a tratar de que esta materia sea lo más amena posible porque realmente es un tema bastante fuerte en el sentido de que usted esté estudiando teología. Y como usted está estudiando teología, usted se quiere encontrar con teología uno 2 3 usted se quiere encontrar con hermenéutica, escatología, con cultura hebrea, con griego, con hebreo, pero cuando usted viene y le frenan con sociología, dice, sociología, ¿qué voy a hacer yo con sociología? ¿Qué es un sociólogo? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Bueno, particularmente a mí me ayudó mucho esta materia porque o sea, me ayudó a ver las cosas de una manera diferente. Y no quiero adelantarme, así que vamos a entrar inmediatamente. Cualquier cosa, si dejo de oír, me dejan de oír o no se puede ver, ustedes entonces intervienen. Entonces, normalmente cuando hablamos de sociología, este material lo voy a estar enviando por el grupo, el libro oficial y los demás libros también, reporte de lectura y demás. No se preocupen tanto por el tema de las diferentes divisiones para evaluación. Preocúpese con participar, prestar atención y si yo pido algo, usted tratar de tenerlo listo, porque es muy difícil evaluar el conocimiento y soy de los que creo que hay que evaluar el conocimiento, sobre todo, claro, las prácticas y demás son muy importantes, pero el conocimiento sobre todo hay que evaluarlo porque a la hora de salir de aquí, los 100 los 80 no son tan importantes, en cierto sentido, porque creo en la excelencia. Bien, sociología. ¿Quién me ayuda aquí con esta plantilla, por favor? Hasta ahora somos 4, nos faltan 2. Amén. Nos faltan 2, ¿verdad? La leo, profe. Sí, sí, dele, Saile. Sociología. La palabra sociología apareció impresa por primera vez en el curso de filosofía positiva del pensador francés Augusto Comte, obra publicada en el año 1838. No obstante, el término se venía utilizando ya desde hacía 14 años en la correspondencia que su creador, el propio Comte, mantenía con ciertos colegas y amigos. Deténgase La ahí. idea Deténgase ahí. Bien, nada más y nada menos que aquí vemos una de las primeras, o la primera ocasión, o una de ellas, donde aparece por primera vez, donde se acuña el término sociología. Y inmediatamente vemos quiénes son las personas que se relacionan con esa palabra, que son filósofos, y de una manera u otra hay una conexión entre la filosofía y la sociología. Por ejemplo, siga, Sai. La idea contiana fue crear una disciplina para estudiar las sociedades humanas y todos los fenómenos sociales que en ellas se deban, pero que fuera diferente a todo lo que hasta entonces se había hecho. Se trataba de aplicar el método científico, que tan buenos resultados estaba dando en el estudio de la naturaleza, a los comportamientos humanos en colectividad. Muy bien, entonces,
desde el punto de vista de esta información del escritor, sociología se relaciona con Augusto Comte, la filosofía en el siglo XIX. Y la idea es estudiar la sociedad, estudiar la sociedad desde una perspectiva científica, o sea, aplicar el método científico para estudiar a la sociedad. Lógico que esto tiene toda esta información tiene altas y bajas. O sea, la idea de estudiar al ser humano, que es demasiado complejo, para que tengamos una idea, todavía no se ha podido a la altura estudiar el cerebro. O sea, tener la información completa del cerebro, todavía no hemos llegado ahí. Imagínense ustedes estudiar un grupo de personas y su comportamiento. Se hace, pero siempre las informaciones que arrojan los resultados van a ser muy subjetivas, que van a depender de muchos factores. ¿Se entendió? Sí, Muy bien, entonces vamos a ver si otra persona nos ayuda con esta plantilla. Estamos hasta ahora eh, definiendo sus principios, orígenes y demás. Anderson, vi que encendió el micrófono. Usted va a leer. Sí, amén, profe. Adelante. Dice, la sociología es el estudio sistemático, riguroso y científico de la sociedad. Estudiar un objeto tan complejo supone no solo revisar un conjunto de contenidos, sino mirar hacia el mundo de una forma muy particular. Un profesor de sociología solía decirle a sus alumnos el primer día de clase que su objetivo principal era contribuir en lo que pudiera a cambiarles la mirada. Lo que quería decir era que adoptaran la perspectiva sociológica para conocer mejor la calidad que les rodeaba y para conocerse mejor a sí mismos. Muy bien. Entonces, seguimos en lo que le mencionaba anteriormente. Es un estudio sistemático, o sea, un estudio ordenado y científico de la sociedad. Cuando nosotros como iglesia conocemos, voy a, voy a hacerlo en forma de pregunta. Si nosotros como iglesia, cada iglesia está en una comunidad y cada comunidad tiene un factor que la diferencia de otra, cierto, falso o verdadero. Cada sociedad tiene componentes que la diferencian de otra, falso o verdadero. 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 O sea que Siley pertenece o está circunscrita a una realidad social diferente a la de Anderson. Pregunto, comento. Verdadero, profe, verdadero. Siley vive una realidad diferente a la de José Luis. Entonces, a mí como líder, vamos a decirlo así, ¿verdad? Me interesa conocer cuáles son las situaciones que hacen diferente a Siley en donde ella se rodea, donde ella habita, de Anderson, para que entonces yo pueda tener una idea de cómo ayudar mejor a Siley, de cómo ayudar mejor a Anderson. ¿Se puede entender eso? Ya vemos cómo se puede relacionar un poco con conocer la definición de sociología en el término eclesiástico. Anderson. amén. Sí, profe. Adelante. Para aportar algo en ese mismo orden, en la materia de homilética vimos algo muy interesante y es que el que tiene la responsabilidad de llevar el mensaje, ya sea en un culto o fuera de la iglesia, ¿verdad? Debe tener la capacidad de saber a qué público se está dirigiendo para poder llevar un mensaje que sea efectivo, que sea eficiente. Entonces, creo que ya entrando en este término de sociología, creo que
como todos estamos en diferentes puntos y vivimos realidades, como usted decía, vivimos realidades diferentes, creo que cuando conocemos esto podemos también hacer un trabajo efectivo en cuanto, dentro de la iglesia, en cuanto a lo eclesiástico. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, usted mencionó la homilética y hizo un símil muy bonito, ¿se entendió? ¿Ustedes saben lo que es símil? ¿Saben lo? No, Muy bien. El símil es una comparación y siempre se deja notar por el cómo. Por ejemplo, y fueron repartidas lenguas como de fuego. No sé si ustedes han dado hermenéutica todavía, pero cuando se dice cómo, es que no es literal, sino que va a ser una comparación. Y en el lenguaje figurado, eso pertenece a la figura de dicción simple. Y una figura de dicción simple es lo que hizo aquí Andes, o sea, hizo un simil, una comparación. Y la homilética, por ejemplo, a la hora de usted predicar, voy a utilizarlo de ejemplo, ¿verdad? Como ya Andes lo mencionó. En una ocasión, un pastor colocó, usted sabe que siempre hay iglesias que tienen, en templos, perdón, corrijo, templos que tienen un reloj cerca de donde, cerca de lo que se le dice púlpito. No sé si usted ha visto una así, me corrige. O sea, han visto así, que tienen un reloj y que ahí se ponen letreros. Siempre ponen un letrero ahí. Un letrero, exacto. Ahí el predicador lo ve. Tema. Sí. Por ejemplo, hay un pastor que tenía como letrero, decía, tenga claro, tenga muy pendiente que lo que usted va a predicar puede cambiar para bien o para mal la vida de las personas que están aquí. ¿Escucharon eso? Es una realidad. Tenga muy pendiente, tenga cuidado con lo que usted va a decir, porque lo que usted va a decir puede cambiar para bien o para mal la vida de las personas que están aquí, por la responsabilidad que tiene un orador a la hora de emitir un mensaje, amén. porque Quería ustedes saben, aportar algo. adelante, Eh, ¿sí? es por eso que en estos tiempos debemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, porque cada iglesia o cada lugar donde tú vas a dar un mensaje tiene una necesidad diferente. Entonces, ahora mismo estamos predicando desde el punto de vista de lo que vemos Así es. o de lo que oímos. Entonces, por eso es bueno. Por eso ahí entra también este tema, entiendo que es relacionado con la socialización. Sí, exacto. Muy bien. Otra persona, Sí. adelante, Eh, eh, José Luis. Voy a hacer una relación con lo que dice Anderson y la hermana que habló ahora. Yo lo que entiendo es que es una ventaja cuando el maestro conoce el contexto de cada uno de los miembros de su iglesia. Sabe de qué familia viene, sabe los problemas que han arrastrado su familia, conoce la cultura por la cual está su familia, conoce la parte económica también, eso es importante, en el ambiente en el que se ha criado. La sociología abarca todo esto. Cuando ya el pastor o los líderes pueden dominar este escenario, le es más fácil llegar a un miembro de la iglesia cuando se presente cualquier situación. Creo que todos nosotros como líderes deberíamos de conocer esta parte, porque creo que nos va a ayudar bastante a nosotros también, aún en medio de nuestros vecinos también. A veces cuando uno se muda de lugares, uno llega nuevo y ya usted sabe, no es la misma, a veces la misma cultura, la misma crianza que uno le ha dado a sus hijos. Así es. Muy bien. Entonces, para terminar con el tema de la homilética, en una ocasión me invitaron a predicar a una congregación y yo había preparado un mensaje que era adultos en la fe, para adultos en la fe ya, no niños espirituales, que había que darle leche todavía. Y cuando yo llegué a la congregación,
me encontré que el 85% era adolescente, joven adolescente. ¿Qué usted cree que yo tuve que hacer? Ahí mismo cuando llegué, tuve De una, Cambiar el mensaje. que de una vez improvisar de una vez con ellos. cambiarlo. Lo que pasa es que uno siempre tiene uno en la recámara, uno general, y siempre le va agregando algunas cosas porque los predicadores, pastores, líderes deben de tener su bosquejo o en su cuaderno o en su tablet o iPad que tengan algunos bosquejos y cuando usted va estudiando y lo va haciendo, ¿verdad? Estoy dando algunos consejos. Esto no tiene que ver, pero yo sé que siempre se aprende de algo. Y yo tuve que cambiarlo, lo cambié rotundamente, completo, porque es que yo sé que la realidad que ellos están viviendo, las situaciones que están aconteciendo, ellos también tienen que ver con su edad. Entonces, imagínense ustedes, yo dar un mensaje, al final no se iba a entender o no se iba a aprovechar como se aprovechó, que creo que se aprovechó así. Y siempre tengo eso pendiente para compartirlo, porque esto se trata no solamente de ver estas informaciones, sino poder aterrizarlas y que sirvan de gasolina para nuestro tanque y nosotros llegar más lejos con la función que cada uno desempeñamos, porque todos nosotros tenemos un rol social. Usted tiene un rol social, si usted es líder en su congregación, predicador, trabaja en algo, usted tiene una responsabilidad social. No podemos solamente pensar en iglesia en forma de burbuja. Tenemos una responsabilidad social. Y le voy a explicar más adelante por qué. Continuamos con la lectura, a menos que haya una opinión, algo que decir, una pregunta, y vamos rotándonos. ¿Quién me falta por leer? José Luis, José Luis, adelante, José Luis. conviene aclarar, conviene aclarar de momento que la sociología como estudio de la realidad social no nace con Augusto Comte en 1798-1857, sino que desde los antiguos pensadores griegos hasta los enciclopedistas franceses fueron muchos los que se interesaron por el comportamiento del hombre en sociedad. Incluso en las mismas páginas de la Biblia se informa también sobre un sociólogo incipiente, el profeta Amós. Si este propuso como solución social una vuelta a la fe en el Dios de la Biblia, el filósofo francés concebirá la sociología como una ciencia con la misión de convertirse en sustituta celular de la religión. Los padres fundadores de esta religiosidad sin Dios predicarán los ideales de la Ilustración francesa para reformar la sociedad. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la sociología nace para darle respuesta a la sociedad, ya vimos, y sobre todo para sustituir la religión. O sea, ellos entendían que la religión ayudaba a las personas, pero que no era suficiente, sino que ellos estudiando la realidad social del individuo podían ayudar mejor que la religión. Y esto se debe por muchos factores, se debe por muchos factores. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros vemos personas que piensan como ellos y pensamos que son detractores de la religión. Y muchas veces, en vez de ser detractores, los que vienen a traer soluciones. ¿Cómo soluciones, maestro? Si la religión es lo más sagrado, religión, o si la sociedad, perdón, la fe es lo más sagrado que tiene la tierra. Sí, pero lamentablemente la iglesia por muchos siglos ha sido, en vez de proactiva, reactiva, reactiva. Por ejemplo, estoy analizando la sociedad de manera aplicada a la materia. Ustedes
han visto en estos meses algún indicio de marchas en pro de la familia o en pro del modelo bíblico familiar? ¿Han visto en estos meses, vamos a decir, algunos 6 meses, de 6 meses para acá, alguna marcha en pro de la familia, del modelo bíblico familiar, en pro de el modelo padre, madre, hijos, Estado, etcétera, etcétera? ¿Han visto alguna marcha protestando a favor, no protestando, a favor? Así, simplemente una marcha. ¿Se me fue el internet o me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, no, ¿Entendió la Anderson, pregunta? sí, sí, no, Ok, no, Abraham. no, Vamos a yo ver. personalmente no he visto ese tipo de marchas, ¿no? O campañas, vamos a decir una campaña publicitaria, una campaña de información, una campaña informativa. No, vamos a decir una marcha, no, una campaña informativa. De vamos a las calles, vamos a fundamentar, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, vamos a ir a los programas de radio, de televisión. No lo han visto. Los demás lo han visto, no, para entonces explicar por qué la pregunta. Los demás, para saber, porque usted quizá allá en Ocoa, quizá en Ocoa han visto una, o quizá yo no he visto, no he estado pendiente de la televisión. No, no lo he visto, no lo he visto en ningún lado, Bien. verdaderamente. Entonces, con esas dos yo creo que estamos bien, con esas dos opiniones. Entonces, ¿saben qué? La fe o la iglesia, somos reactivos, señor. Si de repente quieren promover algo, estamos en la calle, estamos en la calle, estamos declarándonos en contra y no está mal. Pero ¿por qué hay que esperar que suceda algo para nosotros enviar un mensaje continuo? ¿Por qué hay que esperar que suceda un problema? ¿Por qué hay que esperar que hagan X cosa? Porque realmente las ideologías no solamente hacen alarde con ley, sino que van trabajando sigilosamente a través de medios de comunicación y sobre todo la internet, y nosotros casi parece que no nos damos cuenta. Por eso que le digo que somos reactivos. Y en ese sentido, hay que despertar y estudiar las incidencias para poder tomar decisiones y no esperar que tengamos una catástrofe encima. Por eso ya es liderazgo, eso es liderazgo como extraterrestre ya, porque prácticamente no veo muchas personas con esa visión. Y vuelvo y repito, estoy hablando del marco de la sociedad, el marco como si fuera un sociólogo, que no soy licenciado en sociología, pero como si fuera una persona, ¿verdad? Porque tengo que hacer mi aporte en cuestión de la problemática que nosotros estamos afrontando. ¿Se entendió lo que dije? ¿Algún comentario? Amén. Bien. Entonces, vuelvo y repito, cuando alguien se pronuncia en contra de la fe, hay que preguntar por qué, no atacar inmediatamente. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los argumentos que tiene la persona? Siempre. Por ejemplo, hay algo que se llama evangelismo, se me escapa el nombre, es como cuando usted hace un levantamiento del evangelismo, o sea, antes de usted evangelizar un lugar, usted hace un análisis de a qué lugar va para saber cómo va a hablar de Cristo en aquel lugar. Si recuerdo el término, se lo menciono. Bien, entonces, es una ciencia la sociología. Ahorita mencionaba como ciencia, pero ahora vamos a ver si es una ciencia. Hasta ahora hemos visto definiciones, desde cuándo se comienza a llamar
hablar de la sociología, pero que se había hablado ya, se remonta desde los antiguos griegos, los pensadores Sócrates, Platón, Aristóteles, que fueron personas que se dedicaron a comentar acerca de estos fenómenos de la sociedad, de los problemas, de las polis, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ver si es una ciencia, no, por qué. Adelante, Saily, ayúdeme aquí, por favor. Amén. Una ciencia. El ser humano es mucho más complejo que un animal o una máquina y por tanto requiere también una metodología de estudio muy especial y variada. Esto significa, por otro lado, que toda aproximación al fenómeno social debe hacerse desde un auténtico acto de fe, un postulado que afirma la existencia del llamado orden social. Es decir, se supone que en la sociedad hay orden y que este orden puede ser estudiado. Sin este acto de fe inicial no sería posible investigar la vida humana en sociedad. Cuando algunos sociólogos generalizan afirmando alegremente cosas como, por ejemplo, que la religión es un invento de la clase dominante para mantener oprimido a los pobres, abandonan automáticamente el rigor del sociólogo para convertirse en ideólogos de su propia opinión. Los estudios sociológicos no podrán demostrar jamás que la fe cristiana sea un invento humano o que Dios haya sido creado por el hombre a su imagen y semejanza, como algunos pretenden. Muy bien, una opinión de esta plantilla. ¿Qué opinión le merece a ustedes esta información? ¿Qué opinión le merece a ustedes esta información? ¿Alguna pregunta? Estamos leyendo nuevamente, pero Para decir algo, José Luis. estamos dando leyendo a ver, pero Ok, ok, no hay problema. dice que el ser humano es mucho más complejo que un animal o una máquina y por tanto requiere también una metodología de estudio muy especial y variada. Ahorita hablamos que la sociología es sistemática, es un proceso. Si no podemos estudiar al hombre de un día para otro, no podemos conocerlo así como a veces, como un relojero que destapa un reloj y ya ve todas sus piezas. En el ser humano no es así. En el ser humano es un proceso continuo de estudio, pero con una lógica y una visión extraordinaria para poder conocerlo en todo su ser y no en todo. Al final, como usted dijo ahorita, no se llega a conocer a la persona por completo. Aún el mismo Calvino lo dijo, que para conocer a Dios hay que conocernos nosotros mismos, pero lo difícil es conocernos nosotros mismos. Necesitamos la misma esencia de Dios para llegar al conocimiento de una persona. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en defensa de, a modo de Primera de Timoteo 3:15, yo sé que se conocen ese verso bíblico de memoria, que debemos de presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Y presentando defensa es que no se ha podido demostrar el origen de la religión. O sea, no se ha podido demostrar por qué el ser humano simplemente dice, voy a adorar a alguien más grande que yo, a alguien más grande que yo. Voy a adorar a alguien que no se habita en mi plano terrenal. Claro, salvaguardando la distancia de las religiones, algunas que llegaron a adorar imágenes, porque siempre la religión ha estado ligada, la religión en sentido general ha estado ligada a imágenes. Entonces, ¿cómo yo, desde mi punto de vista, a partir del siglo XIX, comienzo a estudiar el ser humano para decir que la religión es un invento?
¿Cuáles, cuáles procesos de medición, cuáles herramientas yo estoy utilizando para yo determinar o aseverar, concluir de que todo fue inventado por el ser humano? Tengo yo las informaciones de por ejemplo, de las religiones sumerias en su totalidad. No. De las religiones que son anteriores a la sumeria. No, porque si tenemos algo hoy en día es desde los sumerios hacia acá, 3000 en adelante, con las escrituras cuneiformes. Entonces, antes de eso había llovido mucho. O sea, como hoy en día tú me dices eso. Ahora, si desde la fe yo no poseo esas informaciones que acabé de mencionar, pues coherentemente voy a decir que esa persona está equivocada. Pero no es solamente decir que esa persona esté equivocada, sino presentar argumentos. O sea, la gente no puede decir simplemente que la fe es un invento, sin argumentos. Está lloviendo, disculpen, está cayendo una agüita. ¿Me escucho bien? ¿O se está mezclando en la clase el sonido del agua? ¿Se escucha bien? Ok. Entonces, en ese sentido, hermanos, en ese sentido, hay que presentar argumentos. Y los que le mencioné son, por ejemplo, algunos que podemos utilizar, porque las diferentes filosofías compiten con la religión. ¿Pero por qué? Porque muchos de ellos, por los abusos que se han cometido desde la fe hacia afuera. Cuando digo la fe, estoy hablando de lo que entendemos que hay un único Dios. Lamentablemente, todo el mundo no tiene la misma forma de ser, pero en la historia hay huellas de cosas que pasaron, que marcaron un antes y un después, y que la filosofía, en algunas de sus enlaces, por ejemplo, la sociología, ha argumentado en contra de nosotros. Entonces, en ese sentido, hay que analizar por qué. Hay que analizar por qué, pero ya les mencioné que no. Entonces, no es solamente estudiar al hombre, no es solamente estudiar al ser humano en su comunidad, es ver cómo reacciona ante los cambios, qué influencia tiene el Estado sobre eso, qué, qué hace el Estado para cambiar ese tipo de cosas, qué hace la iglesia para que esa realidad no sea igual. No hace mucho, hace poco, tenemos que seguir analizando. Muy bien. ¿Quién me ayuda aquí? Objetivos de la sociología, por favor. La sociología no pretende transformar la sociedad, sino hacerla comprensible. En esto se diferencia de tanta ideología y también, por supuesto, del cristianismo que busca poner al hombre en paz con Dios. El sociólogo debe despojarse, por tanto, de todo juicio previsto y ponerse en el lugar de los demás o en el interior de determinadas circunstancias sociales. Quien no actúa así no puede pretender que sus estudios y deducciones sean verdaderamente sociológicas. Si la, si la existencia del individuo es reflejo de la múltiple experiencia vivida en la sociedad, entonces la sociología se ocupa de estudiar al ser humano en tanto que éste se asocia, se une a otro y crea así instituciones sociales. Muy bien. ¿Alguna opinión de esta plantilla? Si tienen.
Entonces, el estudio no pretende transformar a la sociedad, sino que sea comprensible. Nosotros, como congregaciones, como iglesias, estamos, pregunto para todos, estamos tratando de comprender la realidad social de las personas que le estamos predicando dentro de la congregación. Yo creo que no, profe. Muy bien, los demás. Estamos muy lejos de esa realidad. Entonces, me voy a adelantar un poco, pero imagínense, hay que hablarlo. Por ejemplo, una congregación que tenga 100 personas. No es lo mismo, no es lo mismo tener una persona profesional trabajando con una persona que solamente ha hecho el bachillerato. No es lo mismo tener una persona que es gerente de un banco, de una institución, trabajando con una persona que el puesto más alto que ha tenido en su vida es ser diácono de la congregación, por ejemplo. No es lo mismo tener un pastor que no sea profesional en ninguna área, ni siquiera en teología, porque no sé si ustedes saben la realidad de la República Dominicana, que los pastores, la mayoría, solamente son bachilleres en teología, los que son bachilleres. Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y no estoy hablando en contra de eso, Max, sino que no es lo mismo. Entonces, esas realidades, estoy hablando de posición y de nivel cognitivo, no diciéndole a uno más bruto que otro. Entonces, si a eso usted le suma personas de un barrio problemático y otras personas de un barrio pudiente, personas que vienen de los vicios del alcohol, personas que quizás mujeres o hombres que se llegaron a prostituir, por ejemplo, personas que han sido violados o acosados, personas que abandonaron el narcotráfico, y usted mezcla, se puede extender la lista de situaciones que atraviesa la persona y de realidades sociales distintas. Si usted mezcla todas esas personas en una congregación y pretende que cuando usted diga pan, la gente diga pan. Entonces, la iglesia, en vez de tener una sociedad que analizar, tiene personas que viven en sociedades diferentes todas. Y ahí es más problemático. Y todavía yo no he visto a nadie en lo absoluto y yo trabajo a nivel conciliar, que diga, pero espera, aquí hay un detalle, esas situaciones, eso hay que analizarlo, hay que capacitar al liderazgo para que aprenda a trabajar con eso. Pero los mismos líderes son personas que están en diferentes situaciones sociales, que no conocen absolutamente nada de eso. Imagínense ustedes cómo estamos nosotros preparados para trabajar. O sea, imagínense el impacto que pudiéramos hacer si entendemos eso. E imagínense lo que estamos haciendo al no entenderlo y no conocerlo. Los escucho. Los escucho. Profe, sí, Anderson. Sí, Yo creo que
todos, por ejemplo, poniendo un ejemplo, todos los que estamos aquí buscamos la manera de poder aportar un granito de arena al reino de Cristo, ¿verdad? Verdaderamente. Entonces, yo creo que si los líderes, pues dentro de las iglesias, se preocuparan un poquito más por conocer este tipo de cosas, creo que tendríamos un punto de vista en la sociedad diferente, porque, como usted bien decía, no es lo mismo tratar con una persona que es gerente de un banco a tratar con un agricultor. No es la misma mente, no es la misma conciencia. Entonces, creo que porque a veces la religiosidad lo que hace es que me hace creer que yo siempre tengo la razón porque yo pienso de una manera distinta a la que tú piensas. Entonces, cuando creo que abrimos nuestra mente a entender este tipo de cosas, como es la sociología, pues creo que vamos a aportar un poco más a lo que es el evangelio y a lo que es las personas que están dentro de la congregación. Anderson, y es que cada persona tiene su idea, o sea, en la iglesia, cada persona tiene su idea de quién es Dios, a su manera. Exacto, sí, justamente iba a mencionar algo sobre eso, que prácticamente es literal, las personas estando en la misma iglesia, teniendo el mismo pastor, teniendo la misma Biblia, adoran a dioses diferentes. ¿Por qué? Porque el Dios que yo concebí en mi mente no es el mismo Dios que tiene José Luis. Y no es que sean dioses diferentes, literal, pero es como la manera en que yo conocí y la manera en que yo veo a Dios son distintas. Porque una es el Dios que es de la Biblia y otra es el Dios que se está predicando. Anderson, Sí, eh, usted dijo que, que no es lo mismo cuando tenemos el gerente de un banco y el agricultor. No es lo mismo, pero es difícil cuando un maestro de una iglesia tiene que darle la clase a los nuevos creyentes. Llegó el gerente del banco nuevo y el agricultor nuevo. El agricultor no sabe ni la A. Mire, ahora hay que ponerlo igualito a los dos. Vamos a enseñarle la Biblia a los dos, solo que con puntos de vista diferentes. Aunque se le va a enseñar lo mismo, los dos quizás no aprendan al mismo nivel. Ya eso ahí es un problema para el maestro, donde el maestro ya tiene que elaborar un sistema o como nosotros los profesores llamamos, ya el maestro tiene que buscar diferentes estrategias para darle esa clase a esos dos, uno que es profesional, el otro que no sabe nada, pero bíblicamente ninguno sabe. Ahora hay que buscar esas estrategias para lograr que entre los dos hagan una sola sociedad, que entre los dos puedan llevarse bien sin uno menospreciar al otro, porque a veces se da eso mucho en las iglesias, que tenemos al que es profesional por encima del que no lo es, a veces por sus conocimientos o por sus relaciones. Yo creo que ahí es donde entra lo que es la sociología, para nosotros estudiar esos individuos y tratar de llevarlo a la capacidad de que ambos puedan estar en sociedad, aún uno con conocimiento más que otro. No sé si me di a entender. Excelente, excelente. Aportando a eso, por ejemplo, soy maestro. Mire, una de las tareas más, bueno, puedo decirlo y sé que me van a entender los pastores. La tarea más difícil la tienen, en el cuerpo de Cristo la tienen los maestros. Número uno, porque ya eso no es un ministerio para la gente, o sea, para el común. A la mayoría de las personas eso no es un ministerio. Es muy difícil, si usted es pentecostal, pentecostal, porque esta universidad es aconfesional. Si usted es pentecostal, pentecostal, usted ve que alguien lo llame. Dios te dice a ti que tú eres maestro y Dios te va a preparar para que tú prepares a otro. Tú vayas a estudiar. Pero si contamos versus eso, eso versus los evangelistas, por ejemplo. Y es como si fueras, sí, como si fuera que hoy no se necesitara el maestro. Los maestros no se necesitaran hoy en día. Y eso es un detalle que hay que analizarlo, que analizarlo. Lo segundo es que no hay una estructura
ni organizacional, ni administrativa para tener a las personas por nivel cognitivo. O sea, yo no puedo darle clase junto a una persona, llegó a escuela bíblica, junto a una persona que tiene ya 10 años en el Evangelio, vamos a decirlo así, y a otra de 1 año. No puedo, porque es que no voy a llegar a, prácticamente es muy difícil, o sea, que es un milagro que tenemos si nosotros encontramos resultados así, enseñando así. Porque todos los que están aquí han hecho bachillerato, ¿o me equivoco? Sí, Todo está, exacto. O sea, que tenemos en común que hemos hecho bachillerato y eso facilita un poco más que la información se maneje. Número dos, hay una depuración. No todo el mundo tiene la valentía de decir como pentecostal, lo que somos pentecostales saben lo que le estoy hablando, si somos todos, de decir, voy a estudiar en una universidad, Biblia, de 10 3, quizá ahora crezca un poco, pero de 10 3 o 2 hasta 1 y a veces ninguno. ¿Por qué? Porque hay una percepción todavía al siglo XXI de que el conocimiento mata, todavía en el siglo XXI. Pues bien, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que nosotros no tenemos la menor idea que tener personas, muchas personas, complica el trabajo, no lo facilita. Y sobre todo sin saber la diferencia de pensamiento que hay por la influencia que tiene la sociedad sobre cada uno de ellos a la hora de nosotros informar algo, tomar en cuenta algo. Entonces, eso es complicadísimo. Entonces, ¿cuál es la idea? De que usted lo aprenda y de que usted pueda transmitir eso y acercarse a las personas influyentes y decir, desde ahora hay que cambiar, pero claro, despacio. Si usted, por ejemplo, los pastores pueden hacer eso cuando quieran, guardando la distancia y conociendo su congregación. Vamos a tratar de enseñar diferente y que a partir de ahora las personas que lleguen a la congregación se les puede hacer una evaluación de dónde tú vienes, porque usted no sabe quién está recibiendo la congregación. Usted no sabe qué pasó con esa persona. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas. Sí, sí, pero mientras tanto, no pierdo nada con conocer a esa persona y saber de dónde viene. En una ocasión, termino con esto para pasar a la siguiente plantilla, supuestamente se convirtió un joven y hay muchas situaciones donde en las iglesias, si están ensayando las niñas, puede pasar un varón. Hasta ahora yo no he visto ningún inconveniente con eso. Señores, y el joven que supuestamente se convirtió, no se había convertido en nada. Esa era una estrategia para él lograr lo que usted sabe que quería lograr. Y un día entró a un ensayo e hizo de la suya. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El watchman de la congregación? a veces nosotros los pentecostales decimos que no hubo visión. ¿Que no hubo discernimiento? Sí, No hubo discernimiento. Pero lo más lejos que tenemos es que simplemente se nos escapó tener un departamento o utilizar lo mismo que son psicólogos. Venga, a los nuevos creyentes, tenga, vamos a sentarnos. Usted no le va a decir que es una evaluación psicológica, no. Usted se va a sentar con él, le va a hacer alguna pregunta y con esa pregunta usted me va a decir qué se puede hacer con esa persona, cómo lo podemos ayudar. O si simplemente se puede integrar todo normal. Yo todavía estoy intentando a que se implemente eso, pero no me hacen caso. Porque somos, ¿qué? ¿Reactivo o proactivo?
¿Reactivo o proactivo? Explíquenos esa. Somos reactivos, esperamos que las cosas pasen para tomar decisiones. Ah, ok. Si yo tengo una persona, un psicólogo de confianza, ¿verdad? Capacitado, que quiere trabajar, y usted se convirtió en la persona, usted tiene cita con la líder fulana de tal, la líder fulana de tal lo recibe. Hola, Dios le bendiga, ¿de dónde tú eres? ¿Cómo son tus padres? ¿Qué tal todo? Ah, sí, mira, sí, muy bien, entonces estamos para servirte. Ah, mire, pastor, esta persona me demostró aquí que tiene esta situación, su mamá es esto y esto. Ok. Ah, pero entonces, ¿qué recomienda? Bueno, hay que tratar así, podemos ayudarlo así, ok. Entonces, después que lo ayudamos, tratamos, ya sabemos cómo podemos ir a la casa, cómo podemos tratar a la familia, porque hay personas en las congregaciones que sus padres no quieren que ellos sean cristianos. Suena sorprendente, pero es así. Pero bien, seguimos aquí. ¿Quién me ayuda a leer? Amén. Ah, Yo, Sí, sí, adelante. aunque Anderson no ha leído, hay un compañero que no ha leído. ¿Quién no ha Se leído? salió. Se salió. Anderson. Anderson está ahí. No, sí, yo leí, pero yo puedo sí, leer de nuevo. era Andújar, creo que era que estaba. Pero está bien, vamos a leer. Adelante. El método de una ciencia, métodos de la sociología. El método de una ciencia es el camino que debe recorrer la mente humana para conseguir un objetivo. Este camino procura apartarse siempre de la arbitrariedad o la casualidad para adentrarse en el orden de la planificación y la sistematización. Me gusta aquí, prof, porque veo que dice que se aparta de la casualidad, de lo que yo creo que puede pasar, sino que se ordena para planificar las cosas antes de hacerlo, para que todo salga o bien o mucho mejor. Pero no, este método no se adentra en la casualidad para ver si sale bien. Como decimos aquí en el campo, a ver si la pego. Aquí no entra eso. Aquí vamos a planificarnos para que todo salga en orden. Cuantitativos. Estos métodos siguen el camino propio de las ciencias de la naturaleza. Es decir, intentan explicar un determinado fenómeno a partir del conocimiento de las causas que lo producen y después generalizan el resultado. Se basan en la observación del objeto a estudiar, individuos, grupos, instituciones o toda la sociedad, y en el empleo de las matemáticas. Los métodos cuantitativos de observación directa más importantes son las encuestas, el muestreo y la estadística. Muy bien, vamos a decirlo así. ¿Qué cantidad de personas en la congregación entienden que la preparación académica es importante? ¿Por qué entienden que es importante? ¿Cuáles personas, de qué edad hasta qué edad en la sociedad, en el barrio que pertenecemos, entienden que la iglesia es relevante? ¿Por qué no entienden que es relevante? ¿Cuáles situaciones han atravesado para que salgan comentarios de no me gusta esa iglesia por esto, tal cosa? Los miembros de la congregación son tal cosa. Hay que analizar qué opina la sociedad, el barrio de esa iglesia. Por ejemplo, en una ocasión, en un barrio de una provincia aquí, cerraron una congregación, bueno, no fue aquí, perdón. En Estados Unidos cerraron una iglesia por, no sé si fue que se iba a mover o iban a cambiar. En fin, fue que una señora le preguntó al señor, pero mira, tú supiste que cerraron ¿cuál? Ahí hay una iglesia. No, para mí es un local que se abría ahí, pero no sabía que era una iglesia. O sea que las personas de ese barrio, algunas personas no sabían que había una iglesia ahí. Entonces, cómo se hace eso? ¿Cómo usted reúne un muestreo para tener
para evaluar qué piensa la sociedad, porque eso también hay que analizarlo. ¿Qué piensa la sociedad de la congregación? Y así nosotros a la hora de conversar con las personas a las que vamos a tratar de conquistar para Cristo, podamos ver cuáles situaciones ellos presentan por las cuales no van. O sea, cuáles son las razones por las cuales las personas no van a la iglesia. Les puedo decir una. Les puedo decir una, Claro, profe, suéltalo. que normalmente las actividades que son para los amigos terminan siendo actividades de administración para la iglesia. Se termina muy tarde y por lo general las personas se van para su casa porque tienen trabajo el otro día o porque lamentablemente lo que está pasando allí no tiene que ver nada con ellos. Parece que eché un balde de agua fría. Todavía estamos. Lo repito, lo repito. No, 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 no. Pero ven, Jordani, casi se llama como yo. No lo he sentido, no lo he sentido usted. ¿Puede hablar? Jordani, ¿me escucha?